Incremento de hechos delictivos genera preocupación en el municipio de San Francisco de Macorís. En los últimos días se ha registrado un aumento de asaltos y hechos delictivos en el municipio, situación que mantiene en estado de preocupación a residentes y comerciantes de distintos sectores de la ciudad. Ciudadanos denuncian que los robos y atracos ocurren tanto en horas de la mañana como en la noche, muchos de ellos perpetrados por individuos encapuchados que se desplazan en motocicletas. Los afectados señalan que los delincuentes aprovechan calles poco transitadas o momentos en que las víctimas se dirigen a sus trabajos o regresan a sus hogares. Comunitarios aseguran que la inseguridad está afectando la tranquilidad de las familias y el desenvolvimiento normal de las actividades comerciales, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que refuercen el patrullaje preventivo en los diferentes sectores. Asimismo, pidieron a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado implementar estrategias más efectivas que permitan reducir los hechos delictivos y garantizar la seguridad de la población. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que las autoridades están haciendo lo suficiente para frenar la delincuencia en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Miren, voy a poner la gorra de mi país, Venezuela, acá. Ahí. Hablar sobre este tema para mí es interesante, porque es mi área de especialización. Sin embargo, escuchar un aumento de asaltos, situación de violencia, altercados, todo eso. Vimos también que la Procuraduría informa que el 59, es decir, la mayoría de los hechos de muertes es por altercado. Obviamente hay un altercado cuando hay una muerte. Pero ¿qué resulta? ¿Cuáles son los factores detonantes de la violencia y de los hechos de criminalidad? Varios. Un factor importante, aunque parecería irrisorio, pero científicamente está demostrado, el clima. El Caribe, Latinoamérica es la zona más violenta del mundo, básicamente más el Caribe, y eso tiene una explicación científica que no vamos a detallar ahora acá. El clima influye mucho. Obviamente la educación, pero hay factores que son muy, muy importantes, que son más determinantes que otros. La economía. Cuando la economía se ve afectada en un país, los hechos de violencia aumentan. Los robos, los atracos, los altercados. Y es importante que los gobiernos vean eso. ¿Cómo anda la economía en el país? ¿Anda bien, anda mal? Y eso provoca alteración social. La tensión social es importante. La falta de autoridad genera violencia, genera caos, y es natural eso. Y yo creo que por ahí es que tenemos que comenzar. Obviamente aquí hay una situación económica ahora un tanto difícil que va a generar, ahora y a futuro va a seguir generando más violencia, ustedes lo verán, que va a ir aumentando de manera progresiva. En la medida que la gente no consigue dinero, le da pique, para decirlo de esta manera, como hablamos los dominicanos, le da pique y con cualquier cosa explota. Porque si usted no tiene con qué pagar el préstamo, y a usted lo están llamando, usted está incómodo. Si usted no consiguió con qué, qué sé yo, arreglar su vehículo, si usted no consiguió con qué comprar la medicina de su hijo o con qué hacerse una cirugía, lo que sea, eso lo mantiene a usted en un estado de tensión y eso provoca entonces que usted esté en estado de alerta. Y cuando usted está en estado de alerta y de incomodidad, genera violencia. Entonces son datos importantes. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? En vez de estar hablando, y me daba mucha pena esta mañana cuando veía a algunos comunicadores, que el gobierno, Fulvio, tú estás cerca de Abinader, díselo,
enfoca la línea, dejándose llevar de este muchacho de Bengochea, que es colombiano, que no le importa a la República Dominicana, que solamente le importa lo que se está ganando en el gobierno como asesor. El gobierno está enfocando la atención en que hablen de los cohetes. Pusieron a todo el mundo a nivel nacional a hablar del cohete. ¿A quién le importa un cohete? O sea, lo que tenemos que hablar es de la situación de la República Dominicana. ¿Y cuál es mi sugerencia? Señores, si ustedes ven que está aumentando la violencia, estúdienlo. Díganle a Pucamaima que lo estudie, díganle a la UCNE que lo estudie, díganle a la UAS que lo estudie, a UNIBE, a todas las universidades, estudienme este tema y destinen 2 o 3 millones de pesos, que eso no debe ser tan caro, para que le estudien. Yo quiero ver cuáles son los factores que están incidiendo en el aumento de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana. Cuando tengan esos datos, que lo van a tener rápido, porque me imagino que esas universidades van a buscar a los mejores para investigar, cuando tengan los datos, entonces dicen, ok, estos son los factores que según estos estudios están incidiendo, vamos a trabajar encima, vamos para encima de ellos. En la situación económica vamos entonces a anunciar medidas para aliviar y por lo menos que la gente en su conciencia vaya entendiendo que estamos trabajando para eso y le baje a la atención. Es que otra cosa, seguro médico, lo que falta, vamos a anunciar medidas. Porque eso es lo que hacen los países desarrollados. Los países que han logrado avanzar, eso es lo que hacen, estudian el fenómeno y entonces crean políticas para ello. Ustedes ven que Farideh Raful, que no tiene experiencia ninguna en temas de criminalidad, no se ha formado en eso, y entonces habla, hemos bajado la criminalidad, pero no le dice a usted cuál ha sido la política que aplicó. Fíjense ustedes que no puede haber un resultado sin una acción. Entonces dice, ha bajado la criminalidad, sí, mi corazón, pero dime, ¿cuál fue la política que tú aplicaste? Háblame de la variable, muéstrame los datos. Porque se supone que tiene que haber una causa generadora de la reducción. Pero no te la muestran, solamente te dicen, bajó la criminalidad. Entonces, ¿cuál fue la causa que provocó que eso bajara? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la política aplicada? Ninguna. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí deberíamos nosotros estar hablando de ciencia pura, porque aquí hay mucha gente preparada. Y aquí la sociedad ya exige, porque la República Dominicana ha pasado a niveles ya, aquí no estamos en casa de yagua como estábamos antes. Entonces yo considero que los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en identificar esto. Mira, me está aumentando la criminalidad en percepción, porque eso ahí no hay número. En percepción, vamos a estudiar. Pucamaima, estúdiame este tema. UCNE, estúdiame este tema. UAS, estúdiame este tema. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Tenemos resultados? Mira, resulta que es el tema del SENASA que está provocando una incomodidad en la gente. Vamos a trabajar para eso. Esa es mi sugerencia, porque si no aplicamos ciencia, si no aplicamos la investigación, no vamos a avanzar y siempre vamos a estar volviendo sobre el mismo tema. Ojalá pudieran entenderlo. Gracias. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Es cierto que en los últimos años ha venido disminuyendo los incidentes de delincuencia de una manera significativa comparado con años anteriores. Pero también es cierto que es muy frágil la estabilidad de esa línea de la delincuencia. En cierto momento estaba visitando la cárcel y estaba visitando algunos lugares preventivos que hay y otros cárceles policiales que hay. Y en algunos de los cuartos de las habitaciones habían muchos presos que se podía visualmente se podía olfatear esa reincidencia de delincuencia. Y yo le preguntaba a un militar de carrera, de rango oficial, ¿por qué estaban todos ahí? ¿Y por qué estaban todos allí? ¿Y qué pasaba con ellos? No son reincidentes. ¿Y qué pasa con ellos? Si los soltamos, si los mandamos a la calle, va a haber inmediatamente un incremento de la delincuencia. Deben de estar ahí. La justicia
dictó que tienen que estar ahí. Si por manera normal de la justicia llegan a las calles, la reincidencia de ellos está por encima de un 90%. Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, nosotros tuvimos un general en la Policía Nacional, apellido Natera, que estuvo aquí hace meses, duró prácticamente 4 o 5 años, algo atípico, ¿verdad? Pero él mantuvo cierta estabilidad en San Francisco de Macorís, hizo un buen servicio. Hay cambio de general, los delincuentes lo saben y pueden venir entonces a arreciar con relación a delinquir en las calles. Y esto hay que mantenerlo bien controlado. Atención General de la Policía Nacional de San Francisco de Macorís, debe de estar bien controlado las calles de San Francisco de Macorís con relación a la delincuencia. Usted tiene los mecanismos, existen los planes de acción, que es la vigilancia, que es la supervisión, que es llevar unidades a diferentes sectores y mantener a raya a los delincuentes. Si se suelta un poco la soga, pueden venir problemas. Entonces, lo que yo hago es un llamado a la Policía Nacional, al actual general que está aquí en San Francisco de Macorís, que haga valer su presencia y de una manera también respetando a los derechos humanos, con todos los mecanismos que existen en la policía y con todos los mecanismos que existen para controlar la delincuencia en la ciudad de San Francisco de Macorís, que he visto supervisión por diferentes sectores, he visto también acciones en diferentes barrios, pero si hay que modificarla, si hay que cambiarla o si hay que fortalecerla, tiene que hacerlo, porque la ciudadanía necesita tranquilidad. Bien, miren, el tema de nosotros con el asunto de la delincuencia ha sido recurrente, pero nadie ha tomado, como dice el refrán, el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita un programa de políticas criminal o de políticas criminales. La única persona con poder en un momento dado que yo escuché hablar del tema fue a Francisco Domínguez Brito, que buscó un grupo de jóvenes abogados y incluso una psicóloga forense que hay en la Procuraduría, trabajó mucho tiempo en la Procuraduría, no sé si está todavía, Gloriana Montaz, y se escribió, Sí. ¿está Sí, todavía? está ahí, sí. Ok, y se escribió se hizo un trabajo sobre la necesidad de un programa de política criminal. Fue la plataforma teórico-ideológica de la necesidad de establecer un programa de política criminal. Eso se hizo un libro incluso, y ese libro circuló entre el Ministerio Público y de ahí no pasó. Luego vino el cambio de Domínguez Brito, vino Radamés Jiménez se inclinó básicamente más que por política criminal, por política de persecución penal, que son dos cosas diferentes. Y tampoco pudo hacerlo porque ahora que se está proponiendo el tema de que la simple posesión no sea considerado como un delito, porque realmente es un problema de salud pública, es un problema de enfermedad de un ciudadano, cuando se planteó... El consumo. Exacto, el El consumo. consumo. La simple, Que que no la simple debería posesión. no debería estar penalizado. Exactamente, que es la simple posesión. Pues la gente de la DNCD de entonces se desgarraron la vestidura y fueron y hablaron directamente con el presidente de la República, Leonel Fernández, y le plantearon que eso era una locura, que eso iba a crear una situación, que qué sé yo qué, hasta que aguantaron el tema y eso se quedó engavetado. ¿Cuál es el problema? Nosotros nunca hemos tenido un estudio formal, nunca hemos tenido un estudio científico sobre las causas de la delincuencia, ni lo han hecho las universidades por su cuenta, ni lo ha hecho el Estado por el de él, no lo ha hecho nadie.
Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una situación de que todo el mundo, la gran mayoría de la gente, sin conocimiento de causa, sin tener la más mínima idea, sin tener el más mínimo criterio del tema delincuencial, de lo que significa un programa de políticas en ese sentido, viven hablando. Ahí nombran al chamo ministro de Interior y Policía y al otro día usted lo va a ver hablando de política criminal, usted lo va a ver hablando de que... pero... Buenos días, Francis, ¿cómo tú estás, viejo? Adelante, adelante, buenos días. Buenos días, amado, qué placer. El placer es mío encontrarme por aquí. Y qué bueno que espero que hayas disfrutado de tu merecida vacaciones. Ya no tienes más. Yo estoy ya quieres tú quieres un puesto. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Aportarte ahí, Amado, a propósito de eso que estás planteando, de la parte científica. Miren, la República Dominicana está, y me van a excusar, ¿verdad? Pero tenemos que decir las cosas como son para poder corregirlas. Está tan atrasada en los aspectos científicos de la parte que tiene que ver con la conducta criminal, que todavía aquí seguimos creyendo, y escuchen bien, seguimos creyendo el cuento de la burrundanga. Señores, el que estudia psicología criminal, estudia toxicología, se especializa en toxicología. Y tú aprendes que no hay forma de que porque te unten una cosita o porque te pasen algo por el frente, tú vas a caer en un estado que te hipnoticen. Sí, ilusión. De hipnosis. Es imposible, señores. Y uno lo dice y la gente se ríe por eso, porque estamos atrasados. Incluso la policía y el propio Ministerio de Interior y Policía debería trabajar con estudios científicos para que lo logren demostrar. Y cuando una gente vaya con ese cuento a un cuartel, lo dejen preso ahí, venga, déjeme ver, porque usted... Claro, porque es utilizar a la autoridad pública. Aquí no existe, hemos colegido de que ese tema es producto de una negociación previa. Una estafa, lo que están estimados. No, es una negociación previa en la que la persona cae en la trampa. Vamos a buscar los cuartos. Exacto. Entonces, ¿por qué lo hace? Coño, pero me tumbaron, me cubiaron. Pero siempre es por un interés que tiene el inversionista y estafado. Mira, y eso da vergüenza hasta decirlo, ¿ves? Volviendo por al eso tema, que no hay mucha denuncia. Hay incluso acciones rudimentarias que son excelentes para, no para desarrollar un programa de política criminal, sino para tener una idea de qué está pasando y qué puede pasar, que es el mapeo. Está claro, está totalmente claro, y eso incluso un programa de política criminal implica un método de mapeo, es decir, ubicar los lugares donde se producen los delitos. Y eso se sabe porque si, vamos a poner un ejemplo, en la calle A, esquina B de la urbanización Abreu, que es donde yo vivo, en la semana se producen 7, 8, 6, 5 atracos, tú tienes obligatoriamente que poner una alarma a ese sitio y saber que tú tienes que aumentar el patrullaje por esa zona, tú tienes que poner o enviar patrullas a pie, motocicletas, porque la motocicleta la gente la escucha y si hay alguien que está interesado en atracar a otro se esconde y deja que pase. Cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Que sean del Estado. Sí, claro. O sea, en definitiva, tomar las medidas. Y eso es sencillo, eso no es una cosa del otro mundo. No es tan efectivo como el desarrollo científico de un programa de política criminal, pero resuelve. Y entonces el tema aquí es que ni siquiera eso hacemos. Las policías regularmente, yo recuerdo, no sé ahora, yo tengo mucho que no entro al despacho del general de turno en San Francisco de Macorís. No me refiero a Natera, sino a cualquier general que esté allá. Tengo mucho que no entro porque en mi condición de ex procurador ya no voy tanto a la policía como antes. Pero antes había un mapa de la ciudad con unos puntos establecidos que eran los puntos críticos de la delincuencia. Y eso servía para algo. Claro, claro. Pero no sé ahora cómo está. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Lo que yo digo es, señores, en vez de estar haciendo dispendio, dándole dinero, digamos, ¿cómo se llama? Gente que no ha trabajado para el Estado,
pensiones y esas cosas, esos cuartos muy bien se pueden utilizar para eso. No, y en Interior y Policía, para que tú sepas, hay muchísima gente nombrada que no da un golpe y que no tiene que la no- más mínima idea ni que la no más sabe mínima formación en política criminal. El asistente de la ministra y el asistente del asistente. Y aquí hay muchísimo también en San Francisco nombrado, Sí, cobrando entonces, botellas ahí en vez de nombrar gente capacitado para eso. entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que establecer políticas criminales, hay que establecer mecanismos para poder darle seguimiento a este tema, el tema de la delincuencia. Macorís es cíclico, por tiempo esto se revoltea y después vuelve a una calma, digamos tensa, pero una calma al fin y al cabo. Entonces hay que ver por qué se produce eso, qué circunstancias ¿En qué está mes se produce? ¿Cuáles días se produce? ¿Y qué se Exactamente. puede hacer durante esos días para revertir que eso no suceda? Exactamente. Porque tú Ustedes se dan teniendo cuenta que estadística, aquí mata una gente hoy y al otro día matan otra y matan otra. Y cuando usted viene a ver a 4 y 5 muertos en una semana o en menos de una semana, y usted dice, ¿por qué pasó eso? Vamos a averiguar por qué pasó para que la próxima semana no vuelva a pasar. Pero eso se necesita un poco de interés, buena fe y un chin de inteligencia, no no como tanto, le dijo un no, amigo sí, no ayer tanto, ya. un chinchín nada Un más. programita con base de datos. Sí, hombre, exacto. Y hay muchos estudios recopilados que tú llamaste a las universidades. Universidades han hecho algunos estudios, no tan profundos como tienen que hacerse, pero la mayoría de los agentes que han echado su vida trabajando ahí se la saben de más cómo controlar la delincuencia, se la saben de más. Bueno, Francis, queremos escuchar tu opinión al Bueno, respecto. nosotros tenemos claro una posición muy clara que procuramos que la policía, si bien es cierto que no tenemos la capacidad de tener un guardaespaldas de policía como ciudadano, cada ciudadano, lo mínimo es bajarle la frecuencia a la Asociación de Atracadores y demás hierbas aromáticas en la ciudad, porque aparte de todos los pesares que uno está pasando como ciudadano, costo de la vida, ya el calor está entrando, que también te atraquen cuando tú vayas para la escuela o para el trabajo o cuando llegue a la casa, que Dios nos libre, que el Dios libre este pueblo de esa. También hay que bajarle algo a esa asociación de delincuentes, que de ahí es que vive. Que ya uno dice, pero ven acá, y sacan a algunos de la calle y vuelven otros, y llegan otros, y el esfuerzo a Natera, que ha sido reconocido por su control de la seguridad en la ciudad, no deja de tener incidencia a los atracadores en calles un poco solitarias, y durante el día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, hay lugares que se apaga después que el día nace. Entonces, hay que ponerle atención y los policías. La zona de nosotros, del Sí. Palacio de Justicia, después de Sí. las 5 de la tarde. No, eso es peligroso en la parte de alrededor. Claro, Y a las 7 usted pasa por ahí, eso es desolado totalmente. Entonces, Ni cámara. Exactamente. a los policías Y lo he está el visto, Palacio por ahí. más interesado en detener a haitianos que detener a 2 individuos Que no que le andan, corresponde. que no se sabe en qué andan. ¿Tú sabes lo que es un lince de que atrás de un haitiano? No, no. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso da Un lince detrás Ese no es su de un función. haitiano. No, cuando no, se no. supone que para eso está la policía de migración. Sí. Ustedes me han escuchado, ustedes saben cuál es mi posición sobre el tema de inmigración ilegal en la República Dominicana. Conmigo no hay forma de que usted me desvíe. Pero caramba, esa no es función del control social o de la seguridad ciudadana. Usted está cayendo atrás a un infeliz que lo que va para un trabajo o está saliendo de un trabajo. Y yo he visto correderas, que eso da pena. ¿Qué hace estos policías lince, como tú dices? Sí, los linces, que es Ese una no policía, es, eso es de que es migración. un cuerpo especial de la policía. Y que es para perseguir a esos que andan en un motor, 2 tigres en un motor, que no se sabe en qué andan, que usted lo fiscalice
Y le vocean al haitiano, Moreno, párate. Sí. Párate. Entonces, Qué barbaridad, ¿eh? eso yo creo que, Una caricatura de que país. disminuye la capacidad de prevención en la ciudad cuando hacen la ronda ¿cómo que le llaman? Los deltas Sí, de exacto. la policía, que es con ese objetivo y estar presto a que si lo llaman para un punto y están cercanos, que vayan. Ahora, su ocupación es más bien vigilar en esas horas pico y en esos lugares que ustedes saben operan, porque incluso la asociación de delincuentes, hay lugares que ellos operan y ellos saben quiénes están operando de ese lado, de aquel lado y en este punto, Claro que sí. porque es ahí donde les sale mejor su trama. Sí. Ya ellos tienen rutas. Yo recuerdo cuando estaba el supermercado El Palacio abierto, 5:30, tú veías que bajaban de la parte alta y se metían en vía contraria por la Papi Olivier, o salían de ahí, del barrio Santa Ana, y subían a la Villini en vía contraria, que ya se iba muriendo en la tarde, y la gente viene ya... Con su funda así, con la Mira, comida. mira, Bueno. un elemento importante, antes de que entre la compañera Sí, Carolina, sí. es la sensación del control territorial. Sí, eso. Es eso. Nosotros Sí, aplicamos... Lo que le hemos nosotros aplicamos el reconocido a domingo Natera. pasado. Miren, Pero si se deja... en la Avenida Libertad, que es una zona muy, muy difícil, nosotros aplicamos el control territorial. Y regamos ahí más de 150 conos sabiendo que algunos de ellos se lo podían robar. Uno solo no se robó. ¿Sabe por qué? Porque cada cierto espacio había un policía, gracias a Natera, y cada cierto espacio había un DGCET, y cada cierta distancia había un agente de los bomberos. ¿Qué pasa con eso? Que eso te daba la sensación del control del territorio. Nadie se atrevió a llevarse nada de ahí. O sea, Bueno. eso es lo que el Estado debe hacer, dar la sensación del control Entonces, del territorio y la precisamente vigilancia. era Bien. lo que me refería cuando decía que a Natera le hemos reconocido que ha tenido control territorial, en cierto modo, en la ciudad, y aquí no hay nadie que no reconozca eso, pero la normalidad, que vaya perdiendo efectividad ese control territorial y que el mensaje de la policía esté más reducido, porque quizás se estén ocupando de temas que no le corresponde, como es el tema de decirle, Moreno, Sí, párate. que cayó de la trauma haitiana. Gracias, Francis. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Hola, Rosa, Carolina. qué bueno que Francis, estés sal con de ese nosotros. cuerpo. Qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias. Ya hacías Muchas gracias. falta. Me contaron que tú casi llorabas en el programa pensando en que yo no Todos, estaba. todos, Ay, No, yo todos. no. Menos Vladimir. Ni yo. Menos Vladimir, que no se acordaba de quién tú eres. Fulvio, buenos Un días. traidor, era un traidor. traidor. Francis. Vladimir y Ya. Judas No, andan no. ahí. Ahora, Exacto. buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hay un tema, Israel, con Venezuela, y es las polémicas declaraciones de uno de los jugadores, que Ajá. yo tuviera vergüenza, no por Venezuela ni por los demás, por las declaraciones de ese individuo no me pusiera la gorra. Dice que ganó fue Venezuela, que no fue América Latina, que no fue ningún país Pero latino, fue que fue Venezuela que Venezuela. ganó. Fuimos nosotros los venezolanos que ganamos. Pero ese no es el sentido. Ah, que tú eres venezolano. Claro, Ah, él acaba de jurar por la ¿Qué? bandera dominicana. No, Pero- ayer yo me declaré venezolano. Yo quiero Ah, ver Pero Moreno. mira, Yo yo quiero lo voy a ver el mandar. Moreno venezolano que Yo no lo dice. mando. A ver qué dice. Yayan y el Moreno venezolano adquirieron la Están en el nacionalidad programa. juntos. no Cuando fue tú quieras, dominicana que Amado, ganó, lo dominicana ponemos. perdió. Está bien.